Señoras y señores, buenas tardes. Esta es la charla número 110 sobre los Hechos de los Apóstoles y estamos en el capítulo 23, acabando el capítulo 23, verán. Vamos a rezar primero y les contaré un poco el resumen de lo que hemos hecho en las últimas charlas, porque así hay personas que van entrando y tal vez necesiten un resumen de lo que voy a explicar hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los hombres, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos vida nueva, y todo será recreado, y renovarás la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en manos de Dios y les quería decir también que tengo este canal que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad y tengo una página web también que se llama lo mismo, lasagradaescritura.com. Pueden ustedes escuchar los vídeos anteriores. Recuerden que estamos en el 110, pero es que hay 100 anteatrás, y con ellos encontrarán todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, poco a poco, en 20 minutos cada charla. Extiendan las charlas si pueden, si les gusta, y piensen que evangelizan a otras personas si estas charlas las grabadas como están, las mandan a otras gentes que puedan estar interesadas en el Señor. Bien, pues dicho lo cual, vamos a hacer un poco de resumen, también recordándoles que pueden escuchar audios, todos los audios que quieran por podcast, quiero decir, a través de iVoox, Amazon, eh, todos los otros podcasts que encuentren. Bien, pues vamos a nosotros a lo que nos interesa de verdad, que es esto de lo que pasa en la charla de hoy. Les recomendaría que empezaran con la charla del día anterior, porque así sería una cosa fácil para que entendieran bien la charla de hoy. Recuerden, haciendo este resumen que les prometía, ¿no?, que Pablo en su tercer viaje decide que quiere ya definitivamente volver a Jerusalén para celebrar Pentecostés allí. Cuando llega a Jerusalén y está celebrando en los días previos Pentecostés, resulta que hay una serie de judíos que también han venido de fuera, que le reconocen, porque él ha estado por otras partes, ¿no? Y entonces van contra él y hacen que toda la gente del templo, alertan a la gente del templo, diciéndoles, mejor dicho, que ese hombre va contra el templo, que va contra el pueblo y que va contra la ley de Moisés. Entonces lo toman preso, lo cogen todos y lo llevan hasta fuera del templo. En el templo, fuera del templo, lo quieren matar, pero justo por providencia, porque no hay otra cosa que la providencia, el tribuno, o sea, Roma, se entera de que hay un cierto jaleo en el templo. Entonces mandan soldados y rescatan a Pablo y lo llevan a la cárcel. Entonces, antes de entrar en la cárcel, Pablo dice a ver si puede hablar con estas gentes que le persiguen. Así lo hace porque le dan permiso, pero claro, cuando acaba las gentes siguen estando contra él. Y el tribuno piensa, bueno, como no acabo de entender nada de lo que está pasando, o sea, porque él se defendió en arameo, probablemente. Entonces él dice, pues voy a llevarlo a la cárcel y allí que lo azoten. Finalmente me enteraré por qué estos judíos persiguen a este hombre. Pero cuando está a punto de ser azotado, resulta que él dice que es ciudadano romano. Y claro, los tribunos se asustan porque piensan es que si no es lícito ni siquiera atarla con correas las manos de ciudadanos romanos si no tenemos una orden del juez. Entonces, automáticamente el tribunal piensa, pues voy a convocar al Sanedrín para que así me pueda yo enterar finalmente de qué es lo que pasa con este hombre. Y estamos ya en la charla 109. Por eso les decía, sigan la charla 109 para enterarse bien de la actual, ¿no? Entonces voy a leerles hoy, estamos con Pablo en el Sanedrín, la charla 109 ha explicado todo lo anterior y ahora voy a leer lo de hoy. Dice, Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otra fariseos, discípulos, gritó en medio del Sanedrín, hermanos, yo soy fariseo,
discípulo de fariseos. Por la esperanza en la resurrección de los muertos me juzgan. Al decir esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, mientras que los fariseos profesan todo eso. Se produjo pues un gran griterío y se pusieron los escribas del partido de los fariseos a decir: no encontramos nada malo en este hombre, y si acaso le habló un espíritu o un ángel. Bueno, esto es lo de hoy. Entonces, claro, Pablo está en el Sanedrín y piensa: a ver, ¿cómo me puedo defender? Entonces ve que en la asamblea está llena de fariseos y saduceos, los dos partidos políticos. Estos partidos políticos siempre estaban a la greña, siempre se estaban peleando, siempre estaban uno en contra de otro, porque no estaban de acuerdo en el dogma. Entonces, en cuanto había dos fariseos y tres saduceos, se peleaban. Claro, entonces, aprovechando esto, él salta delante de los fariseos a decir: yo soy fariseo, y me están juzgando por la resurrección de los muertos. Con esto conseguía, uno, que los fariseos se pusieran del lado de él, y segundo, lo más importante, desviar la atención de lo que se estaba haciendo en aquel momento, que era juzgar a Pablo. Y eso lo consiguió, porque se produjo este griterío que aparece aquí en el texto. Pero es que, o sea, era cierto que estas personas que le acusaban decían que iba contra el pueblo, contra la ley de Moisés y contra el templo. Pero es que, claro, él también hablaba de la resurrección, y concretamente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cosa que los judíos no podían resistir e iban en contra, no creían para nada que Jesucristo hubiese resucitado. Entonces, por esta razón, era doble, digamos, era la ira, la rabia contra él. Pero es que la resurrección es uno de los elementos esenciales de nuestra fe, de la fe cristiana. Es que es así. Miren lo que dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20, 22. Miren lo que dice, se lo voy a leer para que lo vean. Dice Pablo hablando a la gente de Corintio, la gente que él evangelizó en Corinto. Dice: Cristo ha resucitado de entre los muertos, como primer fruto de los que mueren. Porque como por un hombre vino la muerte, es decir, por el pecado original vino la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. También gracias a Jesucristo, llegamos a tener la parusía, la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que por Adán mueren todos, así todos reviven en Cristo. O sea, es lo que les decía, que creer en la resurrección de los muertos ha sido desde los comienzos un elemento esencial de la vida cristiana. Porque es que también en el capítulo 15, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, el versículo 14 y 16, también miren lo que dice, es que Pablo lo dice, también dice: si Cristo no ha resucitado, escuchen bien, si Cristo no ha resucitado, inútil es nuestra predicación, la predicación que hacemos a la gente. Inútil es también vuestra fe. Si los muertos no resucitan, tampoco Jesucristo ha resucitado. Y si Cristo tampoco ha resucitado, inútil y vana es nuestra fe. O sea que es así, esto es fundamental, es uno de los elementos, ya les digo, esenciales de la fe cristiana. Bien, pues continuamos con el texto, porque esto me interesaba hacer hincapié en lo de la resurrección, que se olvida y la gente no lo cree. Entonces, estábamos en esto, ¿no? Entonces, resulta que después de este altercado, dice el texto, dice, capítulo 23, versículo 10, dice: como el altercado iba creciendo, temió el tribuno que Pablo fuese despedazado por ellos, y mandó a la tropa que bajase y que lo arrancase de entre ellos y lo llevase al cuartel. O sea, otra vez el tribuno se encuentra con que no acaba de saber qué es lo que pasa, porque la gente se peleaba, entonces le salva la vida otra vez. Dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y dijo: ánimo, pues como has dado testimonio de mí en Jerusalén, así debes darlo también en Roma.
O sea, es precioso esto. O sea que al día siguiente, estando en la cárcel, Pablo ve en visión al Señor, como debía verlo tantas veces. Lo que pasa es que aquí en los Hechos de los Apóstoles encontramos que lo ve 2 o 3 veces. Se nombra, se dice que lo ha visto, pero seguramente lo vio mucho más, ¿no? El hecho está en que eso es un consuelo espiritual, porque el Señor le dice, ánimo, ánimo, que me tienes que dar testimonio de mí, no solamente aquí, sino también en Roma. Claro, lo de Roma es interesante porque a Pablo, ya tenía en la cabeza ir a Roma. Pablo ya había pensado ir a Roma. Si nos vamos al capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo todavía está en su tercer viaje, está en la ciudad de Éfeso, que está en Turquía, en la Turquía actual, mire lo que dice. Dice, Pablo tomó la decisión de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Y añadió, después de haber estado allí, tengo que visitar yo también Roma. O sea, ven, como él ya tenía la idea de ir a Roma. Y entonces el Señor se lo confirma en esta visión del día siguiente. Le dice, también tienes que dar testimonio de mí en Roma. O sea, es un consuelo espiritual. Bueno, pues entonces continuamos. ¿Qué pasó? Lo llevan a la cárcel. Entonces vamos a ver. Sigo, dice, capítulo 23, versículo 12, dice, al amanecer, los judíos se confabularon y se comprometieron bajo anatema a no comer ni beber hasta que hubieran matado a Pablo. Eran más de 40 los comprometidos en esta conjuración. Estos, pues, se presentaron a los sumos sacerdotes y a los ancianos y le dijeron, bajo juramento, nos hemos comprometido a no probar bocado hasta que no hayamos dado muerte a Pablo. Vosotros, por vuestra parte, de acuerdo con el Sanedrín, indicad al tribuno que os lo baje a vosotros, como si quisierais examinar más a fondo su caso. Nosotros estamos dispuestos a matarle antes de que llegue. O sea, fíjense, los judíos se conjuran, es decir, hacen un voto para matar a Pablo. Y la conjura está muy bien hecha, o sea, la idea es que Pablo salga de la cárcel, que lo lleven otra vez al Sanedrín con la excusa de examinar más a fondo el caso y que allí, en el ínterin, durante el tiempo que está así, que va desde la cárcel hasta el Sanedrín, ellos lo matarán, se comprometen a eso. Fíjense que se juramentan, se unen para hacer este voto, más de 40 hombres. Ya lo dice el texto, eran más de 40 los que se comprometieron. Y se comprometen a no comer ni beber hasta que lo hayan matado, hasta que lo hubiesen matado. O sea, de alguna manera se comprometen a morir, ¿no? Porque hasta que no lo maten no pueden comer. Aunque realmente, digamos, de alguna manera, cualquiera que no cumpliese este juramento, bueno, podía salirse de alguna manera fácilmente de eso, ¿no? Pero claro, uno piensa, bueno, pero ¿qué tipo de gente debió ser esta la que hizo este juramento? Porque es que comprometerse con un voto a hacer esto, ¿quién puede ser? Pues probablemente era gente, pues seguramente gente débil a la cual convencieron, o a lo mejor realmente pensaban que sí, que realmente era un blasfemo, o a lo mejor era gente que no quería perder poder, o podía ser gente, digamos, cuestión de prurito, o sea, fariseos contra saduceos, podía ser cualquier cosa de estas. Y fíjense lo que pasa, o sea, se reúnen, se juramentan y dicen que acuden al Sanedrín. Dice, pero no acuden al Sanedrín. Saben que ustedes que el Sanedrín es el Tribunal Supremo del Pueblo de Dios. El Sanedrín es la autoridad moral y política del judaísmo, para que te lo tengan esto claro, ¿no? Es el único órgano político judío con el que el poder colonial romano quiere tratos, es decir, acepta colaborar. Bueno, pues van al Sanedrín, pero no a todas las personas que forman el Sanedrín. Van, dice el texto, a los sumos sacerdotes y a los ancianos. Porque el tercer grupo, que eran los escribas, eran fariseos. O sea, estaban a favor de Pablo. Por lo tanto, nada más tocan a dos partes que componen el Sanedrín, que son los sumos sacerdotes y los ancianos, que en realidad los ancianos no eran ancianos en edad, eran notables, es decir, gente importante de la población.
Eso es lo que se llaman ancianos en el Sanedrín. Y claro, o sea, dicen que colabore el Sanedrín, o sea, y el Sanedrín está de acuerdo, o sea, da su aceptación para esto. Ahora, piensen una cosa, piensen que lo que hacen esta gente es un voto, o sea, un voto es un acto de culto a Dios, es una manera de expresar el amor a Dios que se tiene, ¿no? Pero es que esta gente está cegada, está desvaría, porque desean honrar a Dios con un asesinato. Entonces, fíjense que esto coincide exactamente con lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 16 de San Juan. Fíjense que dice, capítulo 16, versículo 2, dice, dice el Señor, os expulsarán de las sinagogas e incluso llegará la hora en que todo el que os mate piense que da culto a Dios. O sea, que llegará la hora en que todo el que os mate piense que da culto a Dios. Esta gente está pensando que daba culto a Dios estupendamente a través de matar a Pablo. Es exacto, es lo que pasa. Y claro, es que es la ira y la rabia que tienen contra Pablo les hace desvariar, hacen que se inviertan los valores. No les deja ver claro, están oscurecidos. Y esto hay que tener cuidado, porque esto sí que nos puede pasar a nosotros también. No hasta este extremo, lógico, no hasta este extremo. Pero sí que muchas veces nosotros hacemos servir nuestra inteligencia para no hacer la voluntad de Dios. Nos lo arreglamos para justificarnos y no hacer la voluntad de Dios. Entonces, seguimos con el texto, o sea, el Sanedrín está de acuerdo y la conjura está bien hecha. Pero el texto dice, el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada. Se presentó en el cuartel, entró y se lo contó a Pablo. Pablo llamó a uno de los centuriones y le dijo, lleva a este joven donde el tribuno, pues tiene algo que contarle. Él entonces le presentó al tribuno, diciéndole, Pablo el preso me llamó y me rogó que le trajese a este joven que tiene algo que decirte. El tribuno le tomó de la mano, le llevó aparte y le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Los judíos, contestó, se han concertado para pedirte que mañana bajes a Pablo al Sanedrín con el pretexto de hacer una indagación más a fondo sobre él. Pero tú no les hagas caso, pues le preparan una emboscada más de 40 hombres de entre ellos que se han comprometido bajo anatema, o sea, bajo juramento, a no comer ni beber hasta haberle dado muerte. Y ahora están preparados esperando tu consentimiento. El tribuno despidió a un muchacho diciéndole esta recomendación, no digas a nadie que me has denunciado estas cosas. Pues miren, se ve que alguno de los juramentados, de la gente que había hecho este voto, pues se fue de la lengua. Es decir, no estuvo callado porque era un secreto de verdad. Porque si llegó al sobrino de Pablo, por algo sería. O sea, aquí nos dice que el sobrino de Pablo, el hijo de una hermana de él, no sabemos este sobrino qué debía hacer en Jerusalén, si debía estar viviendo ya allí o si era permanente o bien venía de visita. Eso no lo sabemos. Tampoco sabemos si era cristiano o no. El hecho está en que se da cuenta de esta conjura y va enseguida a hablar con su tío para decírselo, ¿no? Claro, vean ustedes aquí la habilidad del tribuno, porque el tribuno lo primero que dice es no le digas a nadie que me lo has dicho. Y verán ustedes en la próxima charla cómo el tribuno se las arregla para quitarse de encima esa responsabilidad que le ha caído sobre Pablo y al mismo tiempo salvar la vida de Pablo sin tener que decirles que no al Sanedrín. Y esto lo veremos en la charla siguiente. Bueno, pues como siempre, lo que les digo sobre todo, que vean que esto es una providencia enorme, o sea, la providencia de todo esto, cómo se enlaza a estas cosas, porque la conjura estaba perfectamente hecha. Entonces, para que vean ustedes, vamos,
el plan estaba trazado muy, muy hábilmente y la muerte parecía asegurada completamente. Entonces, para que vean ustedes la providencia, lo que es la mano de Dios. Bien, pues les dejaré en esta charla y veremos en la charla siguiente cómo se las arregla el tribuno para sacarse de encima este problema que tiene. Y como siempre les haré las preguntas que me parece a mí que son adecuadas para esta charla. Y que lo pensemos. Una pregunta es si yo busco ser aceptado por la gente, al precio que sea, incluso mintiendo, y si necesito la aprobación de los demás, y si descalifico a los demás, aunque sea internamente. O sea, eso es soberbia. Si yo internamente me creo más que los demás, aunque no lo exprese, ya estoy cometiendo algo que está mal, porque está en el pensamiento y del pensamiento pasa la obra. Y de alguna manera me sale la rabia o el desprecio. Y otra pregunta podría ser, ¿desprecio los consejos? ¿Me creo yo superior a la gente que me rodea? Bueno, pues les dejo y vamos a rezar un Padre Nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.